Han existido notas periodísticas que pueden provocar todo tipo de sentimientos en nosotros, ya sea por su crudeza o bien por lo ruin y aterrador que exponen. Ya sea una realidad que si bien no la vemos, claro que existe, y algunas personas desafortunadamente lo viven en carne propia. Hoy veremos la parte 2 de aquellas noticias que impactaron a México, tanto por las historias desgarradoras que podemos encontrar, así como los videos y evidencia que hay de los hechos. Te pido te prepares para conocer las noticias que más impactaron a México, parte 2. Perro con cabeza humana. Lo que estás por ver trata una de las noticias que paralizó a México durante días. El suceso se dio en Zacatecas, en Monte Escobedo. Aquí se registró un suceso aterrador cuando un individuo capturó en video a un perro que iba caminando por la calle, el cual llevaba algo en el hocico. Y es que, enfocando bien, podemos darnos cuenta que llevaba una cabeza. Lleva una cabeza humana este perro. El canino continuó su recorrido por varias cuadras antes de que su inusual carga fuera reportada a las autoridades. Tiempo atrás, personal del ayuntamiento de Monte Escobedo reportaron el hallazgo de restos humanos al interior del área y dieron con que era del mismo cuerpo lo que llevaba aquel cánido del video. Tras una exhaustiva investigación, la policía reveló que los restos adicionales de la persona habían sido abandonados cerca de un cajero automático en las inmediaciones de donde se avistó al perro. Además, se encontró una nota junto a los restos, la cual hacía alusión a la presencia de un grupo delictivo que probablemente había llevado esto a cabo. La noticia se hizo viral en internet y durante días estuvo navegando por la web, siendo este uno de los casos de su estilo que más revuelo causó en todo el país, ya que nunca se había avistado a un perro cargando una cabeza. El niño que acabó con su amigo. Lo que estás por ver es uno de los hechos actuales que más impactaron a la sociedad mexicana. Ocurrió en enero del 2023 cuando un par de amigos jugaban a las maquinitas en la tienda de su localidad. Se cree que este par de infantes se encontraban jugando una reta de Tekken Fighters. Tras esto, uno de los niños perdió la batalla en el videojuego y con un odio por lo sucedido se fue a su casa con intenciones de volver y vengarse. Y no fue por más dinero a su casa para ganarle a su amigo. Aquel pequeño volvió a su casa para tomar una pistola de su padre y cobrar venganza en la vida real. Dicho y hecho, de alguna forma el niño logró tomar el arma, se dirigió a la tienda, encontró a su amigo jugando e hizo lo que ya sabemos. Lo que escuchaste fue real y pasó en el estado de Veracruz. El niño, que ya se había graduado como criminal, tan solo tenía 10 años, y su amigo, el que sufrió un destino horrible, tenía 11. Ese día, el municipio de La Perla se manchó de rojo. Tras una entrevista con la madre del afectado, ella dijo que ya no pudo hacer nada para salvarle la vida, y lo que muchas familias piden cuando algo como esto sucede es justicia. Con todo esto ocurrido, aquel niño y su padre huyeron del lugar y no se supo más de su paradero. El nombre de aquel niño era Samuel, y fue un día domingo donde, mientras jugaban en las maquinitas, un arranque sin sentido cambió la vida de aquellos jóvenes para siempre. Esto en cuestión de segundos. Su final fue trágico y llenó los titulares de programas de noticias durante muchos días. Al pequeño Samuel lo despidieron recordándolo como siempre fue, un niño alegre y respetuoso. Esta fue una de las noticias que más impactó al país y, para su desgracia, se dio hace no mucho, en 2023, algo que no solo habla de la sociedad mexicana actual, sino de que algo está fallando en los más jóvenes. Las Poquianchis. Si hablamos de casos e historias, noticias que marcaron a México, este grupo de mujeres no podía quedar fuera del video. Las Poquianchis fue el nombre dado a un grupo de proxenetas, así como de asesinos seriales que operaron en México durante la década de 1960. Este grupo estaba liderado por las hermanas González Valenzuela,
Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa, quienes se ganaron infamia por sus crímenes atroces. Las Poquianchis comenzaron su imperio criminal, reclutando a jóvenes y mujeres en situaciones completamente vulnerables, a menudo provenientes de familias pobres o desplazadas, y les daban la promesa de empleo y un lugar para vivir. Una vez bajo su control, las obligaban a rentarse, digámoslo así, en burdeles dirigidos por el grupo y que eran conocidos como casas de citas. Estos sitios obviamente no solo eran de dudosa legalidad, sino que también eran el escenario de abusos, tanto físicos como psicológicos y también íntimos contra las víctimas. La crueldad de las Poquianchis no se detenía en la explotación de todas las jóvenes que tenían bajo su control. También estaban implicadas en raptos, torturas y también en las ultimaciones, digámoslo así, de aquellas que intentaban escapar o que se resistían a sus órdenes. Los cuerpos de las víctimas eran enterrados en fosas comunes, en las propiedades de las hermanas o simplemente abandonadas en áreas remotas. El caso de las Poquianchis salió a la luz en 1964, cuando una de las chicas logró escapar y denunciar los horrores que había presenciado y sufrido. Las autoridades iniciaron una investigación que llevó al descubrimiento de múltiples crímenes cometidos por las hermanas. Se estima que las Poquianchis podrían haber sido responsables de la desaparición y deceso de al menos 91 personas, principalmente mujeres y niñas, así como los productos de los embarazos de estas últimas. En 1964, las hermanas González Valenzuela fueron arrestadas y acusadas de una serie de delitos, incluidos proxenetismo y una larga lista más, que sé que puedes imaginarte. Durante el juicio, se revelaron detalles espeluznantes sobre las atrocidades cometidas por las hermanas, lo que provocó indignación y repulsión en todo México. Finalmente, años más tarde, Delfina y María de Jesús González Valenzuela fueron condenadas tan solo a 40 años de prisión cada una, mientras que Carmen y María Luisa recibieron sentencias menores debido a su cooperación con las autoridades. El caso de las Poquianchis dejó una marca indeleble en la historia criminal de México y sirvió como un sombrío recordatorio de los peligros de la explotación y de los horrores que una persona puede hacerle al prójimo, algo que en su tiempo marcó a la sociedad mexicana. Tanto es así que incluso se hicieron películas y múltiples documentales al respecto. Y es un tema que a día de hoy, incluso personas de nuestra generación lo conocen, y eso que tiene 60 años de distancia. Algo de verdad impresionante que la sociedad mexicana le va a costar trabajo olvidar. La masacre de Acteal. Si hablamos de una de las noticias que más impacto logró causar en México, sin duda alguna lo ocurrido en 1997 en el país es y será uno de los sucesos que más ha marcado a la nación. La matanza de Acteal, un episodio oscuro y doloroso en la historia del país, fue uno de los casos más agresivos de Chiapas. Este trágico suceso, ocurrido el 22 de diciembre de 1997, dejó una profunda cicatriz en la comunidad indígena Tzotzil y en la conciencia nacional e internacional. Acteal, un remoto poblado en el municipio de Chenalhó, Chiapas, se convirtió en el escenario de horror donde 45 personas, la mayoría mujeres y niños, de entre ellos 4 mujeres embarazadas y 18 menores, fueron brutalmente acabados mientras se encontraban refugiadas en una pequeña iglesia. Estos individuos eran parte de la comunidad indígena Tzotzil y estaban reunidos orando, buscando protección ante el clima de violencia y persecución que azotaba la región. Esto en el contexto del conflicto zapatista. Estas 45 personas pertenecían a la organización pacífica Las Abejas, siendo simpatizantes del EZLN. El conflicto en Chiapas tiene raíces profundas en la historia y sobre todo en las injusticias sociales que han afectado a las comunidades indígenas de la región durante siglos. La lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, que comenzó en 1994 con el levantamiento armado en San Cristóbal de las Casas,
Buscaba la defensa de los derechos indígenas y la justicia social en un estado marcado por la desigualdad, la marginación y la explotación. Lo ocurrido en Acteal no fue un evento aislado, sino un punto culminante de una serie de conflictos y tensiones que habían estado creciendo en la región. Fueron grupos paramilitares presuntamente vinculados a intereses locales y al gobierno los que perpetraron este acto de violencia contra la comunidad tzotzil, exacerbando el sufrimiento de un pueblo ya afligido por décadas de discriminación. Según declaraciones, quienes les quitaron la vida a estas personas vienen de la mano de la política priista. La respuesta nacional e internacional ante lo ocurrido en Acteal fue inmediata y contundente. Generó una ola de indignación y condena hacia el gobierno mexicano por su presunta complicidad o negligencia en la protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas. Organizaciones de derechos humanos, activistas y ciudadanos de toda la República exigieron justicia y el fin de la impunidad para los responsables de este acto atroz. La desgracia de Acteal ocurrió durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo, y lo cual sumó una presión constante en su mandato. En aquel tiempo fueron encarcelados 58 personas, las cuales eran presuntos culpables de lo ocurrido en Acteal, pero lamentablemente fueron liberados tiempo después. Otras 25 personas tuvieron un nuevo proceso porque supuestamente se determinó que hubo pruebas falsas en contra de esas personas. A pesar de los esfuerzos por llevar a los responsables de lo ocurrido en Acteal ante la justicia, la impunidad sigue siendo una realidad para muchas víctimas y sobrevivientes en México. Fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quienes presentaron una demanda en contra del gobierno de México debido a este horrible acto. La denuncia expuso que el gobierno mexicano pudo haber evitado este horrible acto, pero no lo hizo, y que la policía y el ejército federal respaldaron las acciones de los paramilitares que llevaron a cabo el deceso de muchos indígenas. Es llegados a este punto que todo sabe aún más amargo. Fue en el año 2020 que en lugar de dar con los culpables y por fin resolver el caso, después de 23 años de lo ocurrido, que México firmó un acuerdo de solución amistosa simplemente para ofrecer disculpas. Una disculpa a la familia de los afectados y a toda la comunidad tzotzil. Hasta el momento, no hubo culpables de la aberración que hicieron en Chiapas. No hay personas encarceladas y mucho menos se sabe la identidad de quienes llevaron a cabo este acto. Esto es uno de los casos en donde la impunidad sabe a burla por parte del gobierno mexicano, en donde a pesar de los años, nada se hizo para hacer justicia por aquellas 45 personas que perdieron la vida, siendo personas pacíficas que no le hacían daño a nadie, y de lo cual esta noticia resonó mucho en el México reciente, y que por la gravedad de los actos tenía que estar en la lista de este video. El perro que pasó mejor vida de manera horrible. Si eres una persona que ama a los animales, en específico a los perros, lo que escucharás a continuación te dejará helado. Puede que lo conozcas ya que es un tema un tanto reciente. Este es el caso del perro Scooby. Ocurrió en mayo del 2023. Un tipo, al que ahora sabemos que se llama Sergio Morales, acudió a una carnicería en el Estado de México. Se presume que iba en estado de ebriedad, esto para amenazar al dueño del local. Sus palabras fueron directas. Sergio Morales le dijo al dueño de la carnicería que si no cerraba el lugar, regresaría en media hora para acabar con él. Como prueba de que no estaba jugando, Sergio tomó a un perro que deambulaba por el lugar y así como lo levantó, lo echó a un cazo. Solamente que este cazo, así como puedes imaginártelo, se usa para freír el chicharrón, es decir, que tenía aceite hirviendo. En internet aún navegan las imágenes de cómo Sergio echó al perro, que ahora conocemos como Scooby, al cazo de la carnicería, siendo estas las cámaras de seguridad las que grabaron el mórbido evento. Una vez sucedido esto, se creía que el perro se trataba de un perro callejero, pero tiempo después se supo que era de un niño de esa localidad, y que el perro llevaba el nombre de Scooby. Muchos otros también lo llamaban Benito. Se dice que el niño dueño del perro salió a la tienda a comprar lo que le encargó su mamá, y el perro lo siguió, y cuando el niño volvió a su casa, el canino no regresó con él, siendo este el momento en el que el perro llegó a la carnicería.
en el momento menos indicado, ya que ahí se estaba llevando a cabo aquella amenaza al carnicero del local. El perro no la debía ni la temía. Aquel niño contó que cuando ocurrió el siniestro, él escuchó cómo gritaba el perro, pero pensaba que otros perros lo habían atacado. Cuando él fue a buscarlo, ya todo había pasado y el perro Scooby ya no tenía oportunidad de vivir. Él llegó cuando lo estaban intentando sacar del caso, pero fue demasiado tarde. Aquel video grabado por las cámaras de seguridad, obviamente, no puedo mostrártelo. Y si te lo muestro, será con mucha censura. El mismo se hizo viral en internet y levantó una ola masiva de comentarios en contra de aquella persona. Fue después de la inmensa turba que el autor intelectual de este siniestro fue capturado por la policía del Estado de México. Esta noticia a día de hoy ya cumplió 1 año y se sabe la sentencia que recibió por los actos hechos. Y aunque se trata de la sentencia más alta para este tipo de delitos, las personas en internet no están contentas con lo dictado por la justicia. Sergio recibió una sentencia de 5 años, 7 meses y 15 días en la cárcel. Y aunque el delito no sea considerado como muy grave, dicha persona podría cumplir su sentencia en libertad, siempre y cuando porte un geolocalizador y pague una multa de 70,000 pesos por los daños cometidos. Un dato algo curioso en el caso es que esta persona llegó a ser un elemento de la policía de la Ciudad de México, razón por la que se cree la justicia no fue muy dura con él, aunque estos simplemente son rumores. Tal parece que todo se dio por una pelea entre vecinos, ya que el carnicero y este ex policía vivían juntos. Aún así, eso no quita que esté bien acabar con un animal por problemas ajenos, donde no tenía nada que ver el perro. Y esto solo habla de la mente enferma de este sujeto. Esta fue una noticia que sin duda impactó en México y logró hacer que las personas hicieran presión para capturar al causante del fallecimiento de Scooby. Algo que si no se hubiera visto a cámaras y la gente no hubiera estado insistiendo en redes sociales, quizá no hubieran procedido. Huracanes más impactantes en México. Lo que estás por escuchar a continuación tenía que estar sí o sí en esta segunda parte, y es que a lo largo de la historia numerosos huracanes han impactado a México. Cada uno de estos huracanes, en su tiempo, fueron causantes de grandes titulares de noticias que impactaron en la sociedad, por lo que te presento algunos de los huracanes más mortíferos que tocaron a México. Este es el que se considera el huracán más peligroso de México. Como lo escuchaste, este fue por encima de cualquier huracán que haya tocado el país, el más poderoso y peligroso en la historia nacional. El huracán Patricia se formó en octubre del 2015 en el Océano Pacífico Oriental y rápidamente se intensificó hasta convertirse en el huracán más poderoso registrado en el hemisferio occidental, con vientos máximos de 345 kilómetros por hora. Patricia tocó tierra en la costa sureste de México como huracán de categoría 5. A pesar de su tremenda fuerza, el impacto directo de Patricia fue mitigado por su rápida debilitación antes de tocar tierra, así como por las medidas de preparación y evacuación implementadas por las autoridades mexicanas. El huracán Patricia fue catalogado sin mentir como el ciclón tropical más peligroso jamás registrado en la historia de todo México y el mundo, pero a pesar de ser catalogado así, por suerte, no alcanzó números de vida altos. En total, los decesos de este huracán fue de 12, que culminaron su vida en aquel año 2015. Los huracanes que acabaron con 300. Los huracanes que estamos por ver, vaya, que fueron mortíferos en toda la extensión de la palabra. Uno de estos fue el huracán Gilberto y se formó en septiembre de 1988 y se convirtió en uno de los huracanes más intensos y devastadores que azotaron el Caribe y el Golfo de México. Este rápidamente se intensificó hasta convertirse en un huracán categoría 5 antes de tocar tierra en la península de Yucatán. La tormenta trajo consigo vientos extremadamente fuertes, lluvias torrenciales e inundaciones catastróficas. El poderío que tenía Gilberto fue tal que logró un total de 318 bajas, tan solo en 11 días. Está de más decir que fue uno de los huracanes más fatales ocurridos en el país.
Sin duda alguna, este huracán marcó a México, dejándolo como una de las noticias que más impactó al país. Otro de los huracanes que logró este número de decesos se trató del huracán Paulina, el cual tocó tierras mexicanas 9 años después del huracán Gilberto. Paulina se formó en octubre del 97 y afectó a México como un poderoso huracán de categoría 4. Golpeó la costa del Pacífico mexicano, causando inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y daños en infraestructura. Las intensas lluvias y los vientos fuertes de Paulina provocaron una devastación significativa en las áreas afectadas, dejando a miles de personas sin hogar y causando grandes bajas humanas. Con una intensidad de 215 kilómetros por hora, Paulina arrasó con el estado de Chiapas, para días después arrasar también con Oaxaca, específicamente Puerto Escondido, dejando un número de decesos bastante considerable, razón por la que estos dos huracanes están catalogados aquí como los huracanes más mortíferos y que sobrepasaron la cifra de 300 vidas. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has conocido otras noticias más que impactaron a México, algunas por su crudeza y otras más por lo que se atrevieron a revelar. Te invito a que me dejes en la caja de comentarios qué noticias podríamos abordar en la tercera entrega. Tengo ya algunas en mente, pero me gustaría saber qué piensas. Es así que comenta. También puedes hacerme llegar tu opinión a mis redes sociales, especialmente en Instagram, donde podremos estar en contacto. También sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Recuerda que la música del video es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.